Porque Miriam Carvajal realmente es polifacética, uno tiene de ella un concepto muy bueno como persona, pero además rescato esa condición polifacética y de eso quiero hablar, Miriam, al saludarte, al decirte que es un gusto que estés aquí, para que nos cuentes eso que se fue dando en tu vida, porque uno te ubica como periodista, como alguien que hizo teatro, en fin, contanos un poquito de eso. A ver, entremos a intimar un poco. Bien, bueno, primero Más, sí. saludarte y agradecerte y bueno, y esta valoración que yo tengo siempre sobre vos, que te conozco desde hace un montón de años y, y bueno, y un placer estar acá de visita. Bueno, y hoy en una función pública, Hoy en la la función verdad, pública, eso sí, también es un tema nuevo. Habías militado siempre, en ese sentido siempre fuiste militante, ¿no? sí, sí, yo creo que sí, es toda una definición, pero me parece que me encantaría, digamos, poder encarnar esa definición, no solamente en la militancia partidaria, sino la militancia política en términos más amplios, digamos, militar, no sé, distintos aspectos, militar desde, digamos, la oralidad de la palabra, militar en su momento la teta, en todo de Pero yo quiero militancias universitarias. quiero rescatar, porque llegás a la función pública, pero con una historia y una trayectoria en la militancia, y eso vale, además, con Esteban Estepovich, en un espacio que no era de los más fuertes o No, poderosos, el sector minoritario, digamos, del radicalismo. muy bien, pero siempre en esa línea de pensamiento en el radicalismo y llegando a hoy a estar en un área que te gustaba, ¿no? Lograste Sí, el espacio donde podés canalizar mejor tus expectativas. sí, y vos sabés que creo que esto que vos bien planteás y que creo que no lo había pensado mucho, digamos, creo que es la primera vez que lo veo así como me lo planteás. Eh, Esas distintas formas de militancia creo que lo que hicieron fue, digamos, nutrirme de una multiplicidad de cuestiones, de saberes, a lo mejor, digamos, no con demasiada profundidades o expertices, pero sí, digamos, ir transitando numerosos ámbitos muy distintos, y eso quizás hace que hoy llegue a la función pública, no sé, creo que por lo menos con la disposición de seguir aprendiendo, pero de poner en práctica todo un montón de sueños también, ¿no? Que fue lo que uno los va movilizando a lo largo de la Bueno, vida. quiero rescatar el tema porque hay tanto desprestigio de lo que es el quehacer de la militancia política que de pronto es bueno también revalorizarla, ¿no? En tu caso, has sido coherente, honesta, luchadora. Sí, sí, y ¿Eh? creo que, bueno, creo que ¿Cuántas internas habrás perdido por otra parte? muchas, sí, bueno, por eso éramos, pertenecía, es cierto, al sector minoritario de la Unión Cívica Radical en aquellos tiempos en donde había dos grandes sectores y nosotros éramos parte con el Negro, con Miguel Murta, digamos, del sector más chiquitito, pero bueno, siempre intentando, digamos, ser esa voz que, bueno, que planteaba o que decía, y eso creo que también, digamos, más allá, y vos lo sabés, de las cuestiones internas que se plantean, también a mí me generó el respeto de mis pares ¿Y y, digamos, seguís participando en esos espacios políticos o ya no, ahora es otro el diseño que tiene desde lo que es este momento? no, de hecho, no había dejado la militancia partidaria hace ya bastante tiempo, y me había dedicado mucho más, bueno, en un principio, digamos, a militar otras cuestiones un poco más sociales, y después me había dedicado a la narración oral, que había descubierto que era, digamos, esta forma del teatro que empezó a apasionarme, y junto con eso a investigar mucho la historia de la ciudad. Y bueno, eso, digamos, era lo que me atravesó en los últimos años. La militancia partidaria, en verdad, no la tenía. Siempre me referencié como perteneciente a la Unión Cívica, pero no tenía ya esa presencia cotidiana en el Correcto. partido. Y bueno, y retomo, sí, la presencia a partir de la designación y a partir, digamos, tiempo antes Bueno, de la pero convocatoria. antes de ir a la función en el área de territorialidad y cultura que la está desempeñando Miriam Carabajal, quiero seguir recorriendo con ella algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con
el periodismo ejercitado en medios de comunicación. Ahí también aparece con Esteban Estepovich, ¿no? El querido negro, algún programa radial. Con Juan Di Paolo, Con Juan Di Paolo en algún también. momento hacíamos, en tiempos en que, los tiempos de Reutemann, hacíamos, yo hacía una columna de derechos humanos en el programa de Juan. Y después tenía columnas radiales con Gabriel Sarich, me acuerdo. Mi primera incursión radial fue, y acá, digo, hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿te acordás? Vos también eras asiduo concurrente de Babel, de lo que era el bar Sí, literario para nosotros o para nuestra generación icónico, y para muchos, porque ahí estaban los chicos de la Biblia, y ellos tenían un programa en la radio de Carlitos Ibargüen, que era La Quinta Pata del Burro, con ese nombre, y yo tenía una columna de misceláneas los martes a la noche, muy tarde. Creo que esa fue la primera vez, después pasé a Postales de este lado del mundo con Gabriel, que ahí compartíamos micrófono con Roxana Velati. Bueno, en ese entonces estaba también, bueno, con Gabriel. En algún momento nos cruzamos haciendo radio también con el Negro Coronel, cuando él tenía, creo que Agarrate Catalina. has recorrido un largo camino. Has recorrido un largo camino, muchacho. Y en ese camino también aparece el barrio. Vayamos al barrio. ¿Cómo no? Ese barrio, bueno, yo ahí te conocí siendo muy, muy jovencito, digamos, ahí te vi, el barrio, yo soy del barrio norte, mis viejos, nací en la esquina de Strogamoy y Anfunes, ahí mi papá, empleado bancario del Banco de Santa Fe, mi mamá enfermera del Sanatorio Castelli, bueno, los mejores recuerdos de este barrio. La historia, ¿no? Uno se fue haciendo en tiempos difíciles también. Sí, sí, sí. Bueno, yo te conocí ahí en la década del 70, Claro. cuando vos militabas en el Villa Mirta. Barrio Villamirta, por Exacto. supuesto. Cuánta historia. La verdad que obviamente uno podría meterse en ese andarivel y quedarse hablando Horas. mucho tiempo, horas, rescatando anécdotas, y sería realmente muy lindo. Pero nos llevaría más tiempo y uno quiere avanzar también en Y otros aparte aspectos. parecería que tuviéramos muchos más años más de los que realmente tenemos. Claro, ¿O no? Exacto, y la verdad que somos pibes Somos. todavía, así que... Bueno, pero aquí estamos con estas propuestas periodísticas donde uno quiere dar espacio a que el entrevistado pueda contarnos. Por ejemplo, en tu caso, luego de esto que fue la experiencia en el periodismo, la militancia política, aparece también una presentación en Biblioteca Meguino que la vimos que nos encantó. Por ejemplo, historias del venado tuerto. Sí. Habías inventado realmente algo muy atractivo. Sí, sí, no sabes cómo lo extraño. No sé, a veces me doy el gusto, un poco así sotoboche, de hacerlo. Por ejemplo, hace unos días, viste que yo tengo dentro de la Secretaría el Espacio de Juventudes, así que bueno, hicimos hace unos días en el museo un encuentro con los chicos y traté de despuntar el vicio contando historias, pero no aquellas historias con esa escenografía tan cálida que habíamos armado con Claudio Oliva. Pero no eran historias inventadas. No, digo la ambientación, digamos. Pero que digo porque las historias eran realmente muy cautivantes, ¿no? Sí, todas las historias que contaba en ese momento y muchas de las que sigo contando a una hora desde este lugar, están documentadas. Digamos, Sintetizando una historia en un minuto, ¿tenés posibilidad de hacerlo? Sí, quizás la más sencilla. La plaza San Martín era apenas naciendo, una plaza que era una gran preocupación de don Alejandro Estrubamú, y él la mandó a forestar 3 años seguidos porque se comían los animales las plantas o las heladas terminaban con ellas, así que un día tomó una decisión un tanto drástica, alambró la plaza, le colocó en cada una de las 4 esquinas unos molinetes de madera, esa plaza que tenía en el cuadrante oeste un pozo de agua que después se transformó en un molino, y en el cuadrante sureste tenía las 2 canchas de tenis donde jugaban los ingleses, y Estrubamú, acompañando esa decisión, designó a un vaqueano que trabajaba para él como placero, el primer placero. Y ese primer placero se llamaba Bitterman Moyano, le decían Pata Larga, y cuando nosotros empezamos a investigar su historia, encontramos el acta de bautismo de una de sus hijas, y el acta de bautismo decía algo así como Bitterman Moyano
natural del país de color. Y entonces ahí descubrimos que el primer placero de la plaza central, que por aquel entonces se llamaba Plaza Fair, era negro. Y decimos con esto, piedra libre a la negritud en Venado Tuerto, de la que no hablamos. Nunca hablamos de la negritud, de los afrodescendientes que Claro. existieron indudablemente en los tiempos de la fundación. Tuvieron la corriente irlandesa, la itálica, la española. La inglesa con el ferrocarril, el pueblo viejo y el pueblo nuevo. Ese tema es importante también, ¿no? Cómo se fue acoplando el pueblo viejo con el nuevo. Tal cual, eso y es algo que generalmente cuando vos lo contás, estas son de las primeras historias, digamos, que yo cuento como para arrancar hablando de la fundación. Sí. Y esto que también contamos de decir, bueno, Casey funda este pueblo, digamos, con su amigo Warner, el agrimensor, y diseña una plaza de 4 manzanas, las manzanas cuadradas, digamos, y esas 4 plazas menores que él nomina con los puntos cardinales y que hoy son fácilmente identificables. O sea, Plaza San Martín sería hoy y las otras 4 plazas Plaza que Fair, que era en ese momento, y después las plazas, la que hoy sería Brown y España, Lisandro de la Torre y Brown, Mitre y Lisandro de la Torre, y la Plaza de España y Mitre, correcto, que estamos ahí con toda la ocupación del Colegio Nacional, tribunales y la comisaría, el correo. Esa plaza que tenía, estaba rodeada por 2 calles con nombres de mujeres, al norte y al sur. Al sur, la calle 25 de Mayo se llamaba Carti, Maipú Catalina, del otro lado 9 de Julio era María y Pueyrredón era calle Inés. ¿Qué tal? Esos nombres de pila de mujeres que no tenían apellidos ni de padre ni de marido. Y entonces cuando cuento esto, contamos también que unos años después, cuando la Compañía de Tierras del Sur compra las tierras para el tendido de la vía, se funda ese otro pueblo que en los registros aparece como el Pueblo Nuevo. Apenas unos años después, 4 o 5 años después, pasa el primer tren. Y ese otro pueblo, como decía recién, tiene las manzanas cuadradas porque es el damero español, y aquel tiene las manzanas rectangulares. Que de Rivadavia hacia allá tienen las manzanas son más largas en el sentido de la vía que anchas. Eso hace, como decimos siempre, que cuando esos 2 pueblos se encontraron en calle Rivadavia, provocan esta especie de cicatriz, que es la Rivadavia, donde no coinciden las alturas, claro, no coinciden las calles. Decimos la pesadilla de los cobradores y repartidores. Sí. Pero ese es indudablemente una especie de cicatriz. Como una especie de cicatriz que unió esos 2 pueblos. Digamos que a poco de andar indudablemente se bueno, unieron. Y la verdad que has relatado historias realmente pasionales, historias realmente que fueron conmovedoras, así que fue un éxito en Biblioteca Ameguino y en otros lugares. Sí, lo hicimos en la Biblioteca Ameguino, lo hicimos en el Consejo Municipal, en momentos en que yo no era funcionaria, lo hicimos en la Sala Malandra mucho tiempo, digamos muchas funciones, en el Colegio de Arquitectos, también, donde nos pedían íbamos y con un placer, esto que te digo que extraño mucho hacer. Me encantaría volver a hacerlo. Y qué importante, ¿no? Afianzar lo que es el conocimiento de nuestra historia. Esto tiene que ver con la identidad, tiene que ver con nuestro acervo. Qué bueno promover esto en tiempos donde lamentablemente hay una especie de aculturización, una forma de ver la realidad desde el punto de vista de lo inmediato, sin tener el rescate de tantas historias, ¿no? Que realmente sería bueno tenerlas hoy en el presente. Y además porque también creo que... ¿Hay alguna tarea en el área cultural que promueva esto? Sí, bueno, esto es así como, para mí es vital, digamos, precisamente cuando a la Secretaría le ponemos este nombre de territorialidad, es un concepto, digamos, que trasciende el concepto de identidad y que tiene que ver con la vinculación que tiene el individuo con el territorio. Bien. Entonces, eso habla no solamente de lo histórico, sino la apropiación de lo geográfico, digamos, esto de entender las ciudades como textos que puedan leerse. Y en ese sentido creo que hemos hecho, o por lo menos hay una gran intencionalidad dentro de la Secretaría del rescate de la historia, desde el emplazamiento de algunos QR cuando empezamos a hacerlos, más los que quedan pendientes en algunas fachadas históricas para poder
que desde ahí te lleve a un relato Correcto, qué bueno. de qué es esa fachada. Y después creo que lo que al menos a mí me tiene mucho más orgullosa es el trabajo que venimos haciendo en el museo, digamos, eso hay un Bueno, rescate a ver, claro. este tema del museo que, bueno, no lo hemos editado con tiempo, pero Belén es capaz de hacerlo. Si hay una imagen del museo, estaría bárbaro que aparezca, pero con imagen, contame, este Museo Cayetano Silva que apareció realmente remozado, muy atractivo. Mira, yo digo, el otro día colegas periodistas, colegas tuyos, periodistas, me preguntaban cuál era el estado del museo cuando asumimos. Y yo creo que no le escapaba a nadie cuál era la situación del museo. Creo que era una verdad sabida, digamos, cuál era la situación del museo, que todos sabíamos que era una situación de precariedad, de endeblez, de desidia, de abandono, donde estructuralmente estaba muy complicado y donde también después al ingresar advertimos también esto, digamos, de algunas cuestiones de desprolijidad administrativa que a mí también me llamaban la atención. En este caso lo que hicimos fue en principio encarar una obra, reparar los techos, hacer toda la conexión de gas nueva, la electricidad, todo el montaje eléctrico, digamos, había habido hace unos años algunos arreglos, pero encararlo de manera general. Y lo que más ahí me enorgullece es que hicimos, ese es el frente hermoso de esta casa, la casa histórica, la casa de Cayetano Silva, donde vivió Cayetano Silva. Y te decía, creo que lo que más me enorgullece en este trabajo, y como siempre digo, me enorgullece el trabajo de mis equipos, digamos, los equipos que he podido armar en la Secretaría, en la Municipalidad, tanto el equipo, digamos, de la Secretaría como este equipo específicamente del museo, hicieron un trabajo maravilloso porque imagínate que arrancamos de un centenar más o menos de documentos relevados en el museo que había de la época también de Nora Matassi, digamos, con un inventario que había arrancado Nora con una prolijidad, un detalle exhaustivo de cada pieza. Y, digamos, eso estuvo detenido durante muchísimos años y nosotros en el tiempo de la pandemia trabajando eh, cada uno desde su casa, con su computadora, cargando todos juntos en un drive. Eh, yo inclusive haciendo ese trabajo de carga, digamos, pero que a mí me encanta, llegamos a relevar ya más de 6.000 documentos de la ciudad. De la ciudad, De la 6.000 ciudad. documentos, bueno, es Desde 1898 a 1986, con los baches que tiene la historia institucional de la ciudad, donde hay archivos que se han destruido, que se han quemado, digamos, pero en líneas generales, cronológicamente, desde esa fecha hasta el todo 86 esto se está volcando a través de las nuevas técnicas para que pueda ser de acceso de cualquier ciudadano, hay toda una posibilidad. Nosotros estamos, en principio, estamos cargando, digamos, la reseña del documento y hemos empezado junto con la gente del archivo histórico, la gente que lleva el archivo digital histórico, a hacer el escaneado de cada una de la documentación para tener ese resguardo. Y lo que pensamos es, calculamos que a partir de mitad de este año probablemente podamos hacer accesible a la comunidad esa información, que es maravillosa. Imagínate que documentación de 1898, digamos, con el derecho de patente incipiente para los carros, claro. 1900 con la comisión pro remodelación de la iglesia. No sé, hay notas de color que son maravillosas y van a estar al alcance de todos. ¿No? Qué bueno. Me llevo de esto que estás contando, me llevo, por ejemplo, la necesidad de recordar a José Favoreto. Claro. A Roberto Landaburu, que ha estado aquí hablándonos, tantos historiadores, ¿no? Pero que ahora con todo esto, bueno, por supuesto se puede ir aún apuntalando aún más lo que ellos hicieron, ¿no? Absolutamente. Pensé que el fondo de José Favoreto está en custodia del archivo digital. Digamos que también la gente del archivo, digamos, nace como una institución en función de que no se estaba haciendo desde el Estado este trabajo. Entonces, y ahora hemos llegado a un punto en donde podemos trabajar juntos, digamos, en custodia de la historia de la ciudad. Así que, digamos, creo que cuando me vaya de la gestión va a ser
creo que de los mayores orgullos el trabajo del museo. Bueno, Tiene que ser la eso. historia es apasionante, así que en buena hora. Y también un hecho histórico muy fuerte fue cuando el Centro Cultural tuvo esa destrucción en su momento y todo lo que ha sido luego esta situación de deterioro, que bueno, se han hecho algunos paliativos, pero está llegando la hora de la reapertura. ¿Es así? ¿Se puede? Contame un poquito cómo está hoy. Y esto, bueno, es un desafío que puso sobre la mesa el intendente y ahí estamos todas las áreas trabajando para esto. El área de obras públicas, la dirección de proyectos, digamos, la dirección de planeamiento, todos están trabajando, digamos, en esta recuperación, si bien la obra más grande, que era todo este trabajo de submuración, se había realizado, pero hay, bueno, toda una serie de tareas que faltaban concluir, que se está trabajando. Después a mí me tocará más que nada la organización de ese espacio. Indudablemente ahí tenemos para trabajar los nuevos equipos de trabajo, digamos, cómo poder ahí hacer las tareas de mantenimiento, de técnica eventual, de contenidos, digamos. Hay un equipo fuerte que armar ahí porque el cultural va a arrancar después con nuevas técnicas también o nuevas tecnologías. Y eso también ha sido un trabajo arduo. Cuando hablamos de la reapertura, ¿estamos hablando ya de algo que tiene fecha? ¿Tiene algún criterio, algún perfil? Mira, yo trato de ser prudente, pero bueno, el intendente ha hecho el anuncio y ahí tenemos que estar, así que ¿Ya es público el anuncio? Sí, el intendente anunció que el 26 de abril vamos a hacer la apertura de la sala 1, la sala de la planta baja, que es lo que estamos remodelando. Hemos mandado a retapizar todas las butacas, hemos quitado los cortiñados, digamos, hemos trabajado nuevos revestimientos, estamos, bueno, arreglado el piso del escenario. Y después, bueno, todo lo que suma a eso, pues imagínate que ese lugar estaba cerrado desde el 2017, Claro. Digamos, con el deterioro también que esto implica. No te olvides ahí que también tenemos emplazado el punto Inca, digamos, de proyección y también esos equipos estaban sin mantenimiento, digamos, estuvieron un poco más de un año sin hacerse un mantenimiento que el convenio con el Inca indica que tiene que ser día por medio, digamos, hay que hacer un simulacro de proyección que no se hizo durante más de un año, eso nos afectó la cobertura de los seguros para poder renovar equipamiento, así que estamos ahí en una interesante negociación con la gente del Inca. ¿Cómo se articula la relación del área tuya con el Ministerio de Cultura de la provincia, con la nación? ¿Hay relación? ¿Se funciona? ¿Hay planes comunes? Con el Ministerio de Cultura de la provincia yo tuve en verdad una única reunión con el ministro, que la tuvimos en la sede del Teatro Ideal, a instancias de Oscar Baroto, con quien tengo una excelente relación. Y después, la verdad, las otras veces que vino el ministro a la ciudad, a mí no se me convocó, así que no he tenido oportunidad, lamentablemente, de poder charlar con él. Si bien en esa primera charla, digamos, fue digamos, una muy linda charla y yo, digamos, conozco a su esposa, que había sido mi profesora cuando cursaba Derecho, Alejandra Rodena, así que, pero... Eso no te lo pregunté. ¿Qué pasó con Derecho? Quedó en el camino, sí. Sí, empecé, cuando terminé la secundaria, empecé a estudiar Derecho. Me iba muy bien en la carrera, pero en determinado momento la decisión era que ya no iba a seguir esta carrera. Así que, bueno, quedó ahí trunca. Después mucho tiempo trabajé en tribunales, eso me había dado también una serie de conocimientos como para poder trabajar en tribunales, así que bueno, ahí estuve con mis compañeros del Poder Judicial bastante tiempo trabajando. Bueno, recorrimos un abanico amplio. ¿Qué ocurre con los artistas? Hay un programa interesante que se hacía en Cultura que era promover el artista barrial. Eso realmente me
parecía realmente movilizante. ¿Cómo en ese sentido se hace el despliegue hoy desde la Secretaría con lo que son el conjunto de artistas que hay en Venado Tuerto en distintas áreas, ¿no? En distintas disciplinas. Vos sabés que la pandemia ha sido todo un condicionante, Claro. digamos, en el despliegue territorial de los espacios. Si vos recordás, nosotros hacíamos como primera estrategia post-pandemia, no, soy demasiado optimista al decir post-pandemia, pero en esas ventanas que nos dejaba la pandemia, un recurso que se nos ocurrió manejar fue estos patios que susurran que nosotros implementamos, que era esto de salir a los barrios, a los distintos barrios de la ciudad, con lo que nosotros en ese momento, como una estrategia frente a la pandemia, definimos como un microevento, digamos, porque no podíamos juntar demasiada gente, entonces hacíamos una promoción muy limitada, de apenas unas horas antes del evento, en un escenario no convencional, porque lo hacíamos en una esquina, llegábamos, cortábamos la calle, habíamos invitado un par de horas antes recorriendo a los vecinos, bajábamos las luces, no hacíamos amplificación de sonido, y los artistas empezaban a cantar y a bailar, se juntaba 50, 60 personas, 30, 20, depende de los lugares, pero funcionó en un principio fundamentalmente como una estrategia frente a las reglas que nos imponía la pandemia, que no era demasiada aglomeración, que digamos que teníamos que tener cuidado con las distancias. Eso que surgió, digamos, fue la primera aproximación a esto de empezar a abrirnos en el territorio, porque hasta, digamos, en el mientras tanto, vos pensás que nosotros asumimos en diciembre, la pandemia empezó en marzo, digamos, no habíamos podido generar otra forma de estrategia. Y después, en esto, sí, si vos advertís, nosotros hemos sacado la centralidad de la Plaza San Martín para los eventos, únicamente generamos eventos ahí para fin de año, y después hemos tratado de abrir un escenario maravilloso a lo largo de la franja de la vía que nosotros decimos, o el parque lineal, digamos, entendiendo que hay que tensar la actividad hacia el sur de la ciudad en este caso. Nuestros patios susurran. Así fue, así empezamos. Y vos sabés que la gente hoy, bueno, seguramente en una semana retomamos otra vez con esto, pero la gente nos pide los patios. Sí, los patios esos que, y viste, el susurran no es una palabra, digamos, muy común tampoco en el vocabulario cotidiano, pero sin embargo da vueltas como esa idea de los patios que susurran. Y susurraban porque habíamos elegido una figura que transitaba en esos patios, que tenía un susurrador, manteniendo la distancia, y te contaba al oído la historia de una palabra. Y esa palabra era la palabra paisano, porque etimológicamente paisano deriva de paisaje. Paisano es el que comparte el paisaje. Entonces, quien explicaba la palabra decía, nosotros somos paisanos, porque compartimos este paisaje donde el sol se convierte en llanura al caer al atardecer. Y resignificábamos esto, que somos paisanos y que el paisaje no es solamente, decíamos siempre, viste que en Venado Tuerto está esto de, que creo que es otra de las cosas que a mí me encantaría conmover antes de irme, digamos, de la función. Esto de en Venado no pasa nada, o en Venado no hay río, no hay montaña, no hay paisaje. Y sí, en Venado pasan cosas, hay que estar atentos a saber dónde están pasando. Por eso muchas veces nosotros interrumpimos en la vía pública con espectáculos sorpresivos. Y esto de no tiene río, no tiene montaña, sin advertir a veces que la llanura es un tremendo paisaje. Ese que hablaba Saer, José Saer, que decía el vértigo del horizontal, ese vértigo horizontal que asfixiaba a los inmigrantes cuando venían y no tenían el ojo acostumbrado al infinito. Quizás es otro paisaje contemplativo, distinto, pero este también es un paisaje. Claro, la cultura y lo que estás planteando movilizan tanto, son tan fuertes que uno entiende que son disparadores que unifican, pero sin embargo, como en todas las áreas, hay internas, hay celos. Los artistas
tienen también esa parte del ego que tiene también realmente un aspecto positivo. Pero, Mire, ¿qué pasa con eso a la hora de la administración de toda esa situación? ¿Está tranquilo el escenario o te encontrás con situaciones conflictivas? mira, yo creo que como en todos los aspectos, siempre hay un prejuicio y un estereotipo, digamos. Quizás es parte del folclore, quizás no es tan complicado, digamos. Yo no estoy advirtiendo, al menos entre los espacios, em, digamos, pujas o tensiones. Al contrario, lo que veo es, digamos, un espíritu colaborativo, Qué bueno. bien. Yo no he afrontado, afortunadamente, graves conflictos, estuvimos a disposición durante toda la pandemia. Vos pensás que en Rosario se cerraron muchísimos espacios, creo que 17, 20 espacios en un año de pandemia, y nosotros tuvimos la posibilidad de llegar a este tiempo después de estos 2 años, habiendo sostenido un espacio que estuvo a punto de cerrarse, como fue el Teatro Malandra, gestionándoles con la Unión Ferroviaria un espacio para que pudieran continuar su actividad. Ahora estamos frente a las puertas de que la sala Castalia de la Biblioteca Ameguino se va a convertir en una sala teatral. El movimiento autogestivo de la ciudad es increíble. Yo recibo todos los días artistas que vienen con un proyecto o una idea para proponer, para gestionar, y a veces, digamos, digamos, se le pide al Estado un soporte, un sustento, una ayuda, pero digamos, hay mucho de autogestivo en la ciudad. Miriam Carabajal, un raconto muy amplio has hecho, la verdad que muy, muy interesante todo lo que has explicitado. Me queda para lo último preguntarte por tu salud y rescatar también ese mensaje que diste cuando estabas con un problema serio y realmente también impactó. ¿Cómo lo abordaste? La templanza y la actitud positiva. Creo que sería bueno también recrear algo de eso. ¿Está todo bien primero? Sí, 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 estoy bien. Mi médico me va a decir que estoy excedida de peso y te tengo que admitir, pero viste que no se come bien en la gestión, uno se Sí, sí, sí. desordena bastante. Pero no, bueno, eh, el resto del equipo se puede cuidar, yo debería también. Pero no, estoy bien y sí, en un tiempo, cuando hablábamos recién de las militancias, en algún momento yo decidí militar la teta, decía yo, y era esto de frente a la primera mastectomía y después la segunda, yo tengo 2 mastectomías. Em, Digo, esto de decir lo que la teta decía y hablar de las otras, digamos, yo había tenido la posibilidad de poder hacer un tratamiento, de poder elegir un médico, de poder haber transitado la enfermedad con un montón de recursos, digamos, y no hablo solamente de los recursos que te da la prestación de la cobertura médica, sino con recursos emocionales, afectivos, digamos que no todas las mujeres pueden tener a la hora de transitar la enfermedad. Entonces me parecía que mi enfermedad, más que hablar de lo que yo sentía o pasaba, hablaba de las otras, de las otras mujeres, de las otras tetas, de lo que estaba pasando, de lo difícil que es a veces hacerse los controles, de, eh, de lo accesible o no que puede ser un equipo con una buena calidad de imágenes o no, que a veces hace la diferencia en un diagnóstico. En el médico cuando te dice lo que te tiene que decir y cómo te lo dice, en los medicamentos, en las cirugías, digamos, en eso me parecía que había que ahí también marcar una posición, aprovechar que yo tenía ciertos micrófonos habilitados en ese momento, que podía utilizarlos, que tenía amigos periodistas en todos lados que me abrieron las puertas para poder decirlo, pensando siempre en las otras mujeres y después terminar con ese gesto un tanto osado de una mujer que en ese momento
creo que yo tenía 40 y pico, largos, y que ya no tenía un cuerpo que era una figurita que no respondía a los estándares de belleza, pero bueno, fue esa decisión también de desnudar el torso y sacarme esas fotos maravillosas que me sacó Eduardo Correa Luna y hacer esa exhibición, esa exposición en el Ideal y también intentar poner en, no solamente en palabras, sino también en imagen los rastros de las cicatrices y que yo soy esto. Bueno. Esto y quizás mucho más. Miriam Carabajal, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí y por supuesto compartir esta charla que habrá que repetirla en un otro momento, con todo Pero gusto. no sabes, acabo en el café, pero siempre es un placer charlar con vos. Muy bien, perfecto. Estuvo quien es secretaria de Cultura, de Territorialidad, aquí en la Municipalidad de Venado Tuerto, Miriam Carabajal. Ha sido un gusto grande charlar con ella.